Instantáneas Médicas. Información médica de actualidad al instante. Cáncer de pulmón, cifras, factores de riesgo, síntomas y tratamientos. El cáncer de pulmón a nivel mundial se ha convertido en el más recurrente, superando en números de casos al cáncer de mama. 1 de cada 5 casos de muerte por cáncer son debidos a cáncer de pulmón. Cada año se diagnostican aproximadamente 2.100.000 casos nuevos y cerca de 1.800.000 casos de muerte por año, lo que nos indica que los pacientes con cáncer de pulmón tienen una corta expectativa de vida, logrando sobrevivir solo un 15 o 17% de los casos. En México, aunque no se cuenta todavía con registros oficiales de los casos de cáncer de pulmón, se ha logrado estimar 10.000 casos nuevos cada año, con un poco más de 8.000 decesos. El cáncer de pulmón en su etapa primaria no presenta síntomas, o estos son leves, como dificultad para respirar o una tos persistente, en algunos casos con algo de sangre, por lo que el paciente no le da importancia y omite la consulta con el profesional de la salud, o incluso se automedica, lo que hace que se presente cuando la enfermedad ya ha avanzado en etapas más agresivas. A continuación, el doctor Omar Macedo Pérez, oncólogo, jefe de oncología del Sanatorio Durango, comenta los factores de riesgo, sintomatología e identificación de pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el más importante a nivel mundial es el tabaquismo. Se estima que el 85% de los cánceres tienen antecedente de tabaquismo. Sin embargo, en México las proporciones son distintas. En México, con datos que tenemos publicados tanto del Instituto Nacional de Cancerología como del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se ha documentado que alrededor del 55% de los pacientes mexicanos con cáncer tienen antecedente de tabaquismo, pero el otro 45% tiene que ver con otros factores de riesgo, donde el más importante con mucho es la exposición crónica a humo de leña. Otros factores, por ejemplo, de riesgo son la tuberculosis pulmonar, que es condición de una inflamación crónica, la contaminación ambiental y exposición a asbesto. Entonces, esos serían como los factores de riesgo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas habitualmente son la presencia de tos persistente, dificultad para respirar que va como en aumento, tos con expectoración y sangre, pérdida de peso, dolor en el pecho. Son los síntomas más comunes. ¿Qué es importante señalar de esto? Que casi siempre que una persona tiene alguno de estos síntomas es porque la enfermedad ya es generalmente avanzada. Por lo tanto, una estrategia que sería muy útil en nuestro país, y de hecho también se hace a nivel mundial, es que identifiquemos a los pacientes de muy alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Pacientes que son intensamente fumadores, que tienen más de 50 años, que tienen una exposición crónica a humo de leña. A ese grupo de pacientes hay que hacerles una tomografía. ¿Por qué hacerles una tomografía de tórax? Para adelantarnos a la aparición de los síntomas y que por lo tanto el cáncer sea detectado en una etapa más temprana. La importancia de detectarlos en una etapa más temprana es que cuando un cáncer de pulmón se puede operar, potencialmente se puede curar. Cuando una etapa de la enfermedad viene ya incurable o inoperable, generalmente hablamos de que el cáncer ya se volvió incurable. A nivel nacional, los datos que tenemos es que 80% de nuestros pacientes llegan en etapa 4. Menos del 5% de los casos de cáncer de pulmón en México llegan en una etapa temprana que es potencialmente operable. Entonces, esa es la magnitud de la enfermedad en nuestro país. Doctor, ¿cuál es la sintomatología entonces que manifiesta el paciente en la fase primaria? En la fase primaria pocas veces da síntomas. Los síntomas generalmente que aparecen en etapas tempranas suelen ser tos, una tos persistente, que frecuentemente los pacientes los confunden con una tos asociada al tabaco, por ejemplo. Entonces, eso lo que hace es que los pacientes llegan ya en fases tardías de la enfermedad porque no le dan como mucha relevancia a esta tos persistente. Entonces, una recomendación es cuándo acudir con un médico especialista, neumólogo o un médico internista, cuando la tos es persistente, es decir, que ya dura más de 4 semanas y no ha cedido. Que otra parte, cuando empieza a tener tos con sangre o que la dificultad para respirar se va acentuando cada vez más. Esos son datos de alarma que deben llevar al paciente a acudir a atención médica. El tabaco no solo produce cáncer de pulmón, antes del cáncer de pulmón produce una serie de enfermedades que catalogamos como EPOC,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea en su modalidad de bronquitis crónica o en la modalidad de enfisema. ¿Cuáles son los tratamientos de actualidad que hoy en día se ofrecen para esta enfermedad? El tratamiento se divide por etapa, es decir, si la etapa de la enfermedad es una etapa 1 o una etapa 2, esto de entrada significa que es una enfermedad operable y el mejor tratamiento es llevar a cirugía y después nosotros consolidamos con quimioterapia. En una etapa 3, el tratamiento actual incluye una combinación de quimioterapia más radioterapia y damos una inmunoterapia durante un año, que ahorita explicaré qué es eso. Y en etapa 4, que es el grueso de los pacientes, 80% de los pacientes mexicanos están en etapa 4, este grupo de pacientes son idealmente candidatos a un tratamiento con inmunoterapia solita o una combinación de quimioterapia más inmunoterapia. Entonces, ¿en qué consisten las inmunoterapias? Básicamente lo que consisten es en permitir que el sistema inmunológico ejerza la acción antitumoral, es decir, bloqueamos estas sustancias que produce el tumor para defenderse y esto permite que el sistema inmunológico ataque a las células cancerosas. El beneficio de esto es tremendo. Antes, por ejemplo, decíamos que era extremadamente raro encontrar un paciente con cáncer de pulmón cuando era tratado con quimioterapia vivo a largo plazo, y con las inmunoterapias una proporción importante de pacientes logra estar vivo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 o más años. Entonces, lo que hemos logrado con las inmunoterapias es que este tipo de tratamientos pueden controlar la enfermedad no por algunos meses, sino incluso por muchos años. A su salud oficial, un paso adelante para que usted esté bien informado.